Hola, hoy nos sumergimos en un momento histórico fascinante. El avivamiento galés de 1904-1905. Hola, sí, un periodo que realmente dejó huella. Exacto. Y para explorarlo vamos a usar una colección de reportes súper interesante de la época, de periódico The Christian. Ajá. Son como ventanas directas a cómo se vivió todo aquello. Queremos entender, qué caracterizó este movimiento, qué impacto tuvo, las historias humanas, todo a través de estos informes. Es una fuente excelente para eso, sí. Porque, a ver, el avivamiento galés se asocia mucho con Evan Roberts. Y claro que fue clave. Sí, siempre se le menciona a él. Pero estas mismas fuentes de Christian sugieren que las raíces vienen de un poco antes. Lo que sí es cierto es que con Roberts, la atención mediática se disparó. Entiendo. Así que hoy, en este recorrido por las crónicas, vamos a intentar desentrañar esas claves, su impacto social y las historias personales. Perfecto. Entonces, empecemos por ahí, por los orígenes. Mencionas que Roberts no fue el inicio exacto. Las fuentes apuntan a New Quay con el reverendo Joseph Jenkins, ya en febrero de 1904. Eso dicen los reportes. Parece que Jenkins estaba preocupado por la, digamos, frialdad espiritual. Ajá. Y empezó a fomentar reuniones de oración más intensas, pidiéndole a los jóvenes que compartieran testimonios. Y funcionó. Sí, hubo una respuesta importante, sobre todo entre los jóvenes de su congregación. Y luego, meses después, ya en otoño de 1904, es cuando Evan Roberts, un joven de Lohor, empieza su ministerio público. Y ahí es cuando todo explota mediáticamente. Exacto. Fue como echarle nafta al fuego que ya estaba prendido en algunos lugares. Atrajo una atención tremenda. ¿Y quién era él? ¿Qué nos cuentan estos artículos sobre Evan Roberts? Bueno, lo describen como un joven de unos 26 años. Había sido minero de carbón. ¿Minero, mira vos? Sí. Y resaltan mucho su devoción. Cuentan que estudiaba la Biblia hasta bajo tierra, en los descansos, con su lámpara de minero. ¡Qué imagen! Y relatan también una experiencia espiritual muy fuerte que lo marcó. Como una presencia abrumadora, una necesidad de rendirse por completo. Llegó a clamar, dóblame, dóblame. Intenso. Muy. A partir de ahí, sintió el llamado a ministrar, y sus reuniones se volvieron noticia rápido, en The Christian y otros medios. Suena a una figura particular. ¿Y las reuniones que él lideraba o que surgían, qué tenían de especial? Los reportes dicen que no eran como misas normales. Para nada. La palabra clave es espontaneidad. La sensación general, según los que escribían en The Christian, era que las reuniones no tenían un programa fijo. Ni un líder claro siempre. Ni siquiera dependían siempre de Roberts. La creencia era que el Espíritu Santo guiaba directamente cada encuentro. ¿Y eso cómo se veía en la práctica? Si no había programa, ¿qué pasaba? Bueno, dominaban tres cosas: oración, canto y testimonio. La oración era constante, a veces varias personas orando a la vez, en voz alta, pero dicen que sin caos. Interesante. El canto era muy apasionado, sobre todo himnos sobre el Calvario, la redención, y los testimonios eran muy directos. Gente que se paraba a contar su conversión, a confesar algo o simplemente expresar su alegría. Todo muy fluido. Hay una anécdota que leí en las fuentes sobre eso, ¿no? De cómo manejaban si alguien hablaba mucho tiempo. Ah, sí, es genial esa. Cuentan que si alguien, un predicador invitado o uno de los asistentes, se extendía demasiado o como que perdía el hilo, Pasaba. pues no era raro que alguien entre la gente empezara a cantar un himno. Así nomás. Sí, y si el canto prendía, el orador entendía la señal y se callaba. No se veía mal, era parte de la dinámica, de seguir ese sentir colectivo, ¿viste? La congregación marcaba el ritmo. Ok, a ver. Analicemos esto un poco más. Hay observadores citados, como el reverendo Elbert Lewis, que intentaron identificar los pilares de este movimiento. ¿Qué destacaron ellos? Lewis y otros vieron varios factores clave. Primero, y quizás lo más importante, el regreso a la oración. Una oración ferviente, continua. Hablan de reuniones de oración día y noche, como el motor del avivamiento. La base de todo. Exacto. Segundo, un enfoque teológico muy claro en la cruz de Cristo. El sacrificio, la expiación. No tanto doctrina compleja, sino ese punto central, machacado constantemente. Y antes mencionaste la unidad. ¿Cómo se reflejaba eso?
Ese es el tercer punto clave que resaltan. ¿Cómo se cayeron las barreras entre denominaciones? Algo sorprendente en Gales. Porque había muchas divisiones, ¿no? Muchísimas. Anglicanos por un lado, y todos los grupos no conformistas, metodistas, bautistas, congregacionalistas. Pero en estas reuniones, esas diferencias como que se borraban. ¿Se juntaban todos? Sí, los reportes describen a miembros y ministros de distintas iglesias orando juntos, cantando juntos. Un ecumenismo práctico, nacido de la experiencia. Fue muy comentado. Y el cuarto elemento sería la emoción, ¿verdad? Lágrimas, alegría, confesiones. ¿Cómo se compara con otros avivamientos galeses históricos? ¿Era muy desaforado? Sí, la carga emocional era fuerte, innegable. Pero los cronistas de The Christian intentan matizarlo. ¿En qué sentido? Distinguen esta emotividad de 1904 del emocionalismo más extremo, más físico, de avivamientos anteriores en Gales. Ah, ok. Hacen referencia, por ejemplo, a un predicador del siglo XIX, John Elias, famoso por sermones tan dramáticos que la gente gritaba, se desmayaba. Más espectacular. Claro. En 1904 hubo mucha emoción, llanto por convicción de pecado, alegría por la conversión, pero los reportes sugieren que era, en general, menos físico, más centrado en la confesión personal, la oración en conjunto, como con un control subyacente atribuido a esa guía espiritual que sentían. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos del impacto concreto en la sociedad galesa. Los reportes están llenos de datos sobre esto. Totalmente. Lo primero, la escala. Multitudes enormes. ¿Cómo de enormes? Bueno, ya mencionamos lo de Caerphilly, la capilla llena hasta el punto de romper las cañerías de gas. Y siguieron a oscuras hasta las 6 de la mañana. Increíble. Y en lugares como Pulgelly, en el norte, hablan de reuniones al aire libre con 8.000, 9.000 personas. Cifras impresionantes para la época. Y no solo iban, sino que cambiaban. Las conversiones son un tema central en los informes. Centralísimo. Y los ejemplos son muy variados. The Christian cita futbolistas conocidos que dejaron el fútbol. ¿En serio? Sí, porque sentían que ya no encajaba con su nueva fe. Cuentan historias como la de Whoop T. James, Tom Abercarn, un tipo conocido por el alcohol y las apuestas que tuvo una transformación pública radical. ¡Wow! Incluso mencionan a un periodista y político local que confesó públicamente que la bebida lo había arruinado. Y esto cruzaba todas las clases: mineros, marineros, obreros de las fábricas de hojalata, estudiantes. ¿Y se sabe cuánta gente? Las cifras iniciales que manejaban eran de más de 20.000 conversos solo en el sur de Gales en los primeros meses. ¡Impresionante! Y esas conversiones, según los reportes, tuvieron un efecto dominó en la sociedad, ¿no? ¿No se quedaron solo en lo personal? Exacto. Ese es uno de los aspectos más fascinantes y mejor documentados. Los informes de The Christian y otros periódicos, incluso registros oficiales, reportaron una baja muy notoria en delitos menores y en borracheras públicas. ¿De verdad? Sí, hay referencias a jueces recibiendo guantes blancos, una tradición que significaba que no había casos criminales para juzgar. No puedo creerlo. Los dueños de los pubs se quejaban de que las ventas de alcohol cayeron en picada. La policía decía tener mucho menos trabajo, sobre todo con desórdenes públicos. También hay historias curiosas sobre deudas y relaciones, ¿no? Sí, se cuenta que gente empezó a pagar deudas viejas, a veces olvidadas, por una cuestión moral después de convertirse. ¡Qué fuerte! Hablan de reconciliaciones entre vecinos o familiares que llevaban años peleados. Y lo que decíamos, menos roces entre grupos religiosos a nivel local. Parecía tocar el tejido social diario. Y este cambio llegó hasta los lugares de trabajo, que en esa época, sobre todo minas o fábricas, eran duros. Cierto. Hay testimonios muy concretos. Por ejemplo, el gerente de una acería en Brimbo dijo a la prensa que notó una caída drástica en las malas palabras y blasfemias entre los obreros. En las minas también. Sí, en minas como la Kerran Colliery, los mineros empezaron a hacer reuniones de oración espontáneas bajo tierra, en los descansos. Bajo tierra. Incluso se reportó que aparecían mensajes religiosos o versículos escritos con tiza en las vagonetas de carbón. La influencia llegaba a lugares inesperados. Y otro dato medible que mencionan es el interés por la Biblia. Ajá. La Sociedad Bíblica Británica y extranjera reportó un aumento espectacular en la demanda de Biblias desde Gales. Llegaron a decir que los pedidos se habían triplicado respecto al año anterior. O sea que la gente quería entender más. Exacto. Sugiere que las conversiones venían con un deseo real de profundizar en la fe. Es importante señalar que no fue solo cosa de hombres o de figuras famosas. Las fuentes destacan a otros grupos.
Efectivamente, hablan mucho del papel de las mujeres. Mencionan reuniones de oración durante el día, organizadas y sostenidas por mujeres, con mucho impacto en sus comunidades. ¿Y los niños? También hay relatos de escolares que organizaban sus propias reuniones de oración en los patios, en los recreos, imitando a los adultos. El movimiento era muy capilar. Las historias personales que recogen estos artículos son muy conmovedoras. Le dan una cara humana a todo. Recuerdo algunas. Sí, hay varias que te quedan grabadas, como la de un hombre que se resistió un tiempo, finalmente se convirtió en una reunión y 2 días después murió súbitamente. ¡Qué impresión! El reporte transmitía esa sensación de urgencia, de gratitud por esa decisión de último momento. O la del cantero, que escuchó a un compañero recién convertido y se sintió tan mal que fue a devolver medio soberano de oro que le había robado al patrón 8 años antes. Increíble el poder de la conciencia. Y una muy tierna. Un nene de 5 años, hijo de un supervisor minero, que al enterarse de una explosión en la mina con hombres atrapados, se fue solito a la cocina, se arrodilló en una silla y rezó algo simple. «Oh Dios, no dejes que los hombres de abajo mueran. Papá y los demás pronto llegarán». ¡Ay, qué bonito! Esas anécdotas ilustran la profundidad con que esto tocaba a la gente. Sí, la conciencia, las emociones. Todo esto describe algo muy intenso y localizado en Gales. Pero se quedó ahí. Las fuentes hablan de alguna resonancia fuera. Sí, aunque el foco es Gales, The Christian Accord empezó a recoger ecos y esperanzas de que se expandiera. Hablan de interés en Londres, reuniones especiales con figuras importantes como F.B. Meyer, G. Campbell Morgan. Ajá. Mencionan que algunas evangelistas galesas que surgieron en el avivamiento viajaron a Inglaterra a contar sus experiencias. Y más lejos, fuera del Reino Unido. Hay informes dispersos, sí, cartas de misioneros, corresponsales, que sugieren un despertar religioso o interés en otros lugares. Mencionan actividad en Estados Unidos, en Suiza. Otros continentes. Varios reportes desde la India, noticias de Madrás, referencias al trabajo de Pandita Ramabai, con viudas en Mukti, conversiones en Assam, una descripción de una mola metodista con escenas emotivas parecidas a las de Gales. Y una historia curiosa de Waihi, Nueva Zelanda, que empezó supuestamente cuando un joven, conocido por leer novelas en la iglesia, se convirtió de golpe e impactó a todos. ¡Qué interesante! Menciones a las colonias galesas en la Patagonia Argentina también. Y desde África, relatos como el de nativos kafir leyendo ejemplares de The Christian sobre el avivamiento, o una misión en el Congo Balolo donde hablaban de sueños, visiones, oraciones contestadas. O sea que el fenómeno galés generó interés global. Sí, aunque los informes son más fragmentarios, muestran eso, expectativas a nivel mundial. Volviendo a Gales, ¿cómo interpretaban los propios participantes y observadores lo que pasaba? Más allá de la experiencia personal, ¿qué significado le daban? Una interpretación muy común en las fuentes es que era una respuesta divina al clima de la época. Al clima intelectual, espiritual. Exacto. Percibían un avance del racionalismo, del alto criticismo bíblico que cuestionaba la autoridad de la Biblia y una creciente indiferencia religiosa. Para muchos creyentes el avivamiento era Dios interviniendo para contrarrestar eso. Una reafirmación de lo espiritual frente al escepticismo. Para entenderlo, buscaban paralelos históricos, ¿verdad? Sí, comparaban mucho con figuras y movimientos anteriores, como para situar lo que vivían. Mencionan a Richard Weaver, un Downted Dick, un exboxeador evangelista muy popular. Ajá. A Henry Moorhouse, que impactó a Moody. A Brownlow North, un aristócrata escocés convertido. Incluso a figuras más antiguas como Jonathan Edwards en América o W.C. Barnes en Escocia y China. Usaban estos referentes para entender las dinámicas, los patrones. Y junto con la celebración, aparece en las fuentes una preocupación por cómo mantener ese fervor, por consolidar los resultados. Definitivamente. Se nota la conciencia de que la emoción inicial podía bajar si no se canalizaba. ¿Y qué proponían? Los reportes hablan de establecer clases bíblicas sistemáticas para los nuevos conversos, para darles base doctrinal, guía práctica. Mencionan la formación de nuevas sociedades, como los jóvenes reformadores, para mantener vivo el espíritu a través de la comunión, el estudio, el servicio. Un esfuerzo por pasar de la experiencia al discipulado. Surge la preocupación, está decayendo el fervor inicial. Había señales de eso. Hay una anécdota famosa. Le preguntan a Evan Roberts si el avivamiento estaba bajando, y él responde, sí,
está bajando más profundo en los corazones. Una forma de verlo. Claro, una reinterpretación, un intento de ver un cambio externo como una internalización más profunda. Así que hubo un debate. ¿Menguaba o se transformaba? Exacto. Algunos decían, bueno, quizás menos multitudes espectaculares, pero el impacto real se consolida en vidas cambiadas, iglesias fortalecidas. Otros temían que se perdiera el impulso. Y en ese contexto, las fuentes documentan un nuevo énfasis, ¿no? Sobre todo en círculos cercanos a Roberts. Sí, un enfoque creciente en la guerra espiritual, la oposición satánica. Se mencionan las enseñanzas de Jessie Penn-Lewis, colaboradora de Roberts, sobre esto. Hablan de experiencias concretas. Hay relatos de eventos como la convención de Leandrin Dodd Wells, donde se habló de ataques espirituales del adversario contra creyentes y contra el movimiento mismo. Esa dimensión de lucha espiritual gana protagonismo en los reportes tardíos. ¿Y cómo afectó eso al tono general, a las recomendaciones? Llevó un énfasis aún mayor en la oración constante, la vigilancia, la dependencia total del Espíritu Santo. No solo para avanzar, sino para protegerse de esa oposición percibida. Figuras como F.B. Meyer insistían en eso. Meyer, el predicador galés R.B. Jones, insistían mucho en eso en sus escritos y sermones, que recogía de Christian Meyer. Finalmente, aunque siempre recalcan que miles de conversos se mantuvieron firmes y sus vidas cambiaron para siempre, los reportes más sobrios admiten que hubo reacciones, retrocesos. O sea que no todos siguieron. Claro, admiten que no todos los que participaron al principio mantuvieron el mismo compromiso a largo plazo. Lo presentan como algo esperable en movimientos de esta escala e intensidad, sin quitarle valor al impacto general, pero añadiendo realismo. Entonces, resumiendo un poco, al revisar estas crónicas de Christian, lo que vemos es un fenómeno espiritual que se vivió como algo extraordinario, espontáneo. Marcado por oración intensa, canto emotivo, testimonios directos. Y un impacto social visible. Exacto, un impacto social documentado en muchos aspectos de la vida en Gales. Precisamente, la visión que transmiten estas fuentes es de forma abrumadora que, a pesar de las críticas, las complejidades internas, como el debate sobre su evolución o el énfasis en la lucha espiritual y los desafíos, ¿Cómo se consideró mayoritariamente? fue considerado por la gran mayoría de observadores religiosos de la época como una obra genuina y poderosa del Espíritu Santo. El legado que subrayan es el de una transformación profunda y duradera en muchísimas vidas y comunidades galesas. Y para terminar, una reflexión que surge de estas mismas crónicas, sobre todo de esas etapas posteriores que mencionabas. Dado ese énfasis creciente en el conflicto espiritual que aparece en los textos, a raíz de experiencias tan intensas, ¿cómo podrían interactuar esas vivencias espirituales profundas con nuestra propia fragilidad humana y con las fuerzas de oposición, sean internas, psicológicas o percibidas como externas, en movimientos de esta naturaleza tan arrolladora? Es una pregunta compleja que estos relatos nos dejan picando. Sin duda, da para pensar mucho. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Un placer.